Buenos días a todos, nuestros nombres son Sebastián Ruiz, Benjamín Elgart y Tomás Greiber. En este documental hablaremos de un presidente llamado Arturo Alessandri durante su primer periodo. En el video explicaremos el periodo donde Arturo Alessandri estuvo al mando 1920-1925, enfocándonos en su programa de gobierno y el hecho de cómo fracasó este. Antes de todo tenemos que saber quién fue Arturo Alessandri. Arturo Alessandri fue un político chileno durante la primera mitad del siglo XX. Nació el 20 de diciembre de 1868 en Longaví y murió el 24 de agosto de 1950. Él pertenecía al Partido Liberal, un partido donde el propósito principal era luchar por la ciudadanía. Arturo Alessandri se ubica en el contexto histórico de fines del periodo parlamentario. Este periodo se caracterizaba por el predominio que tenía el Congreso sobre el presidente. A continuación hablaremos del programa de gobierno de Arturo Alessandri, pero primero de todo tenemos que saber qué es un programa de gobierno. Un programa de gobierno trata de un conjunto de acciones e iniciativas que permiten atender los problemas de la sociedad. El programa de gobierno de Alessandri cambió el esquema habitual de Chile e hizo un gran cambio en la sociedad chilena tanto política como socialmente. Su partido se oponía a las políticas tradicionales, teniendo unas ideas opuestas a ellas en la historia, lo cual serían sus ideas liberales. El propósito de su cambio de ideas era terminar el problema de la cuestión social y pelear por los derechos de los ciudadanos y trabajadores. Este programa de gobierno proponía la libertad electoral junto al fin del cohecho para que las elecciones de los ciudadanos tengan un verdadero impacto en el sistema político. Arturo Alessandri proponía la protección social, la cual establece medidas de derechos sociales y laborales. También quería una estabilización económica, ya que el país tenía distintas monedas que circulaban en la zona. Para solucionar esto, se creó el Banco Central de Chile, el cual principalmente cuidaba la estabilidad del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pago. También se fomentó la industrialización, la cual fracasó ya que los proyectos que presentaba el presidente no eran aprobados por el Parlamento. Esto generó una gran frustración en los chilenos, lo cual terminó siendo una causa del río de sables. Gracias a esta intervención militar se realizó la Constitución de 1925. Para llegar al poder, Arturo Alessandri participó en las elecciones presidenciales de 1920. Se presentaron como candidatos Luis Barros Borgoño y Arturo Alessandri Palma. Ya desde su elección como senador en 1915, Alessandri había ganado el apoyo de sectores populares y de la clase media, debido a su carisma y a encendidos discursos que criticaban la conducta de la oligarquía. Por la pasión que les imprimía Alessandri, fue apodado el León de Tarapacá y logró ganar las elecciones con un programa sustentado en enfrentar la cuestión social mediante reformas. Ganó su campaña de presidente con sus promesas dichas de una reforma democrática, como también sobre la legislación social y leyes a favor de sectores populares tales como el seguro del trabajador. Un hito que marcó la campaña de Arturo Alessandri fue la melodía que utilizó para su canción, sacada de la canción Cielito Lindo. Arturo Alessandri creó una letra nueva muy pegajosa que era para que los estudiantes, oficinistas, trabajadores y profesionales apoyaran a Arturo Alessandri. Y así fue como Arturo Alessandri logró el triunfo. Para finalizar el video, evaluaremos cómo fue el ámbito social y económico en el gobierno de Arturo Alessandri y si este fracasó o fue exitoso. Comenzaremos evaluando económicamente su gobierno. Al inicio de su gobierno, Arturo Alessandri se enfrentó a una situación que el país estaba lidiando. Esta situación era un déficit fiscal generado por la drástica caída de los ingresos. El gobierno, para salvar la economía, recurrió a créditos externos y emisiones de emergencia. El presidente comenzó a crear proyectos de legislación social y proyectos laborales para mejorar la economía chilena. Estos proyectos no avanzaron gracias al Congreso Nacional, porque el Congreso los rechazaba, provocando mucha frustración en la población chilena, dado que su situación económica comenzó a verse gravemente afectada. El Congreso no quería a Arturo Alessandri. Él quería un cambio en Chile, cambiando toda la estructura política que beneficiaba al Congreso. Ellos no querían los cambios porque estaban cómodos, tenían un sistema político donde controlaban al presidente y además ellos mismos controlaban sus sueldos.
A causa de este descontento, los militares intervinieron contra el Congreso el año 1924, creando la famosa manifestación llamada Ruido de Sable. El Ruido de los Sables fue una manifestación que hicieron los militares hacia el Congreso de Alessandri, golpeando el piso con unos sables agresivamente. Los militares estaban exigiendo que se aprueben las leyes que el presidente proponía y no que estén aprobando una ley denominada dieta parlamentaria. 5 días después, la manifestación militar, el Congreso Nacional de Chile, en tan solo una sesión, aprobó las siguientes leyes que beneficiaban la economía y el ámbito social en Chile. Luego de esta intervención militar, los militares se quedaron en el poder un tiempo, pero se dieron a devolver a Arturo Alessandri en enero de 1925. Luego de esto, Alessandri fundó con su familia y amigos la Constitución de 1925. En esta Constitución se fortaleció el poder presidencial y terminó con el régimen parlamentario. Se dictó que haya un Congreso bicameral que tendría una función colegisladora. El presidente desarrollaría las funciones de jefe de Estado y de Gobierno, nombrando y destituyendo a los ministros, y los gobiernos territoriales serían unitarios. Por último, separó definitivamente a la Iglesia del Estado y modernizó la estructura estatal. En el ámbito económico, Alessandri creó el Banco Central y se estableció el régimen de patrón oro. Este régimen consistía en 3 leyes fundamentales para la economía chilena. Las leyes se basaban en la unidad monetaria del país, creación del Banco Central en términos de billetes de los descuentos créditos. Por último, se creó una ley general de bancos, donde se regulaba la actividad bancaria. Lamentablemente, después de sus exitosos resultados, Arturo Alessandri no tenía buena relación con los militares, donde los militares ponían presión para que él renuncie, lo que condujo a su renuncia del presidente de Chile. Después de esta renuncia, Carlos Ibáñez del Campo quedó con el poder hasta 1931. En el factor social, el gobierno de Arturo Alessandri comenzó tal como el factor económico, con proyectos que eran rechazados por el Congreso Nacional. Proyectos que trataban de legislaciones sociales e intervenciones y fomentaciones en las obras públicas, las cuales eran rechazadas. La furia de los ciudadanos ante esta situación causó una intervención militar, llamada el Ruido de Sables, que fue explicada anteriormente. Esta intervención militar logró que en tan solo 5 días después de ella el Congreso aprobara las siguientes leyes sociales: supresión del trabajo infantil, reglamentación del contrato colectivo, la ley de accidentes del trabajo y seguro obrero, legalización de los sindicatos, la ley de cooperativas y la creación de los tribunales de conciliación y arbitraje laboral. Estos fueron los proyectos de Arturo Alessandri que fueron aprobados en tan solo una sesión del Congreso. En conclusión, habiendo analizado ambos factores, creemos como grupo que el gobierno de Arturo Alessandri fue un gobierno exitoso, ya que todo lo que se propuso este presidente fue lo que cumplió, cambió la ideología chilena y el fin del régimen parlamentarista. Lamentablemente en su gobierno el Congreso Nacional no le permitió hacer mucho y por eso dicen que fue un fracaso, pero nosotros, habiendo analizado detalladamente este gobierno, fue un éxito. Muchas gracias por escuchar este video, les agradecemos, nos vemos pronto.